Buenas tardes, bienvenidos a una clase más de nuestro taller de dibujo artístico con lápices de grafito. Esta vez vamos a completar el tema de la perspectiva y en la clase de hoy vamos a ver la perspectiva del círculo. Pero antes les voy a explicar cómo hacemos cuando tenemos una imagen para poder calcular dónde está la línea horizonte y los puntos de fuga. Cabe notar que este método lo podemos hacer, como yo lo voy a hacer en la computadora, ustedes lo pueden hacer utilizando cualquier programa donde puedas abrir la imagen y escalarla. Un ejemplo, puedes utilizar Paint, puedes utilizar Photoshop, puedes utilizar cualquier programa donde puedas hacerle zoom a la imagen, pero que quede flotando. Ahora, también podemos hacerlo cuando tenemos la imagen impresa. Es el mismo procedimiento. Lo único es que cuando tenemos la imagen impresa, imaginemos que tenemos la imagen impresa, por ejemplo esto, vamos a colocar nuestra imagen en una mesa o en un espacio que nos permita, digamos, un área de trabajo mucho más grande de lo que es la hoja. ¿Para qué? Para poder calcular las distancias a las cuales está el punto de fuga. Entonces, acá les voy a explicar cómo sería. Miren, vamos a suponer que esta es mi imagen impresa de este tamaño y voy a tener una hoja. Digamos que mi hoja donde lo voy a dibujar puede ser más grande. Vamos a suponer que mi hoja es esto. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, mi fotografía la voy a colocar en una mesa donde el espacio es mucho más grande. Entonces lo que voy a hacer es trazar líneas, puede ser con una regla, de tal manera que yo pueda visualizar dónde se cruzan los puntos de fuga, o sea, las proyecciones de las líneas que yo lleve, dónde se cruzan, ahí me va a dar el punto de fuga. Voy a colocar una línea y la voy a prolongar. Si mi hoja es esto, aunque está exagerado, pero digamos que mi hoja fuera eso, o de pronto mi hoja es más acorde al tamaño del papel, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que mi hoja carta es esto. Entonces, yo voy a buscar cada una de las líneas para proyectarlas y donde se cruzan. En este caso, si mi dibujo fuera de este tamaño, el punto de fuga de este lado, este punto de fuga que es aquí donde se cruzaron las líneas, ese punto de fuga va a quedar dentro del papel, pero habrá alguno que no queda dentro del papel. Por ejemplo, el mismo proceso con las líneas que van en la otra dirección, ¿ok? En ese caso, hago lo mismo con la otra cara. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando los puntos de fuga de los planos. Cada que yo haga una proyección de la línea, la otra cara, mejor dicho, la otra línea del mismo plano. ¿Cuál es el plano? Este que tengo aquí. Este plano. Esta cara que está mirando justamente hacia hacia el mismo lado. Entonces, hago lo mismo. Hago esto y donde se cruzan, aquí encuentro dos cosas. Uno, la altura y la disposición de la línea de horizonte. Y en esa línea de horizonte están los puntos de fuga. Cada uno de estos puntos que tengo aquí me va a señalar el punto de fuga. Cuando yo estoy trabajando en el papel y yo quiero hacerlo con la proporción que tengo ahí, yo podría hacer lo siguiente. Una, trabajar dentro de todo el plano de mi hoja y verificar si los puntos de fuga se encuentran dentro o fuera de mi hoja. En este caso, este recuadro verde que tengo aquí me está indicando el tamaño de mi papel, de mi hoja. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el tamaño en que yo voy a dibujar dentro del papel sería ese tamaño pequeñito. ¿A qué me lleva esto? A que si, por ejemplo, quiero que el dibujo sea más grande, entonces tendría que ampliar mi dibujo y al mismo tiempo se van a ampliar y todas las líneas van van a tener otra disposición. O sea, ahora quiere decir que yo tendría que nuevamente buscar
o ampliar esas líneas, todas estas líneas. Bueno, vamos a hacerlo en el papel para que sea más fácil de entender. Si todo es mi hoja, yo tengo que un punto de fuga se sale de la hoja a la derecha, pero el otro queda adentro. Yo voy a suponer que mi línea de horizonte está por este punto. ¿Qué me está diciendo la información? Que yo tengo un punto de fuga que está dentro y lo voy a colocar dentro de mi hoja. Entonces acá yo voy a tener mi punto de fuga y voy a tener un punto de fuga que está fuera de la hoja. Si yo voy a trabajar una escala grande en proporción a lo que yo tengo de mi imagen, si ese es mi papel, ¿verdad? Este es mi papel y mi dibujo va a tener este tamaño, pues lógicamente este punto va a estar dentro, pero el otro punto va a estar fuera. Si el dibujo yo lo hago más pequeño, mi punto de fuga va a estar dentro de mi hoja. ¿Ok? Ahí. Entonces mi línea de horizonte tendría que estar acá. ¿Cierto? Estoy dentro de la hoja. ¿Ok? Fíjense en el tamaño y la proporción que tengo. Y sin embargo, cuando yo coloque las otras líneas, mi punto de fuga ahora del lado izquierdo va a estar dentro de mi papel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que dependiendo la proporción que yo tenga de mi dibujo, los puntos van a estar fuera, ambos. Uno puede estar dentro, uno puede estar fuera, pero todo depende de la proporción. Ambos pueden estar adentro, o sea, puedo tener esta condición, que mis puntos de fuga ambos estén adentro, como en este caso, porque el dibujo está pequeño. Y fíjense que el dibujo queda pequeño con relación al tamaño de mi papel, de tal manera que ambos puntos de fuga están dentro de mi papel, pero mi dibujo todo está corrido hacia un lado. O sea, tendría que dibujarlo aquí y de esa proporción. Pero si yo voy a centrar mi dibujo, yo tendría que, este punto puede que quede en el mismo punto, pero este se va a alejar y va a quedar fuera. Vamos a suponer que ahora voy a trabajar en mi dibujo de este tamaño. O podría centrarlo. Entonces ahora mi línea de horizonte está muy bajita, ¿cierto? Está muy bajita. Miren la línea de horizonte aquí donde estaría. Aproximadamente estaría por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La posición de los puntos de fuga y la proporción de nuestro dibujo. Entonces vamos a suponer que yo voy a trabajar con este punto de fuga. Bien, el que está adentro lo voy a dejar adentro, pero muy pegado hacia un borde. Y voy a empezar a trabajar con una proporción más o menos así. Voy a empezar aquí así. ¿Qué voy a tener en cuenta? El ángulo con el que veo que se proyectan las líneas. ¿A qué ángulo me refiero? Vamos a hacer aquí otra. La otra línea estaría aquí, que sería mi línea de horizonte. Entonces, el ángulo que voy a mirar es este que está aquí. Ese ángulo que vamos a dibujarlo aquí, este ángulo. ¿Ok? Es lo que voy a tener en cuenta. Entonces, ¿a qué me tengo que fijar? En este ángulo que está aquí. Lo que me está diciendo el dibujo es que ahora también tengo una proporción por encima de la línea de horizonte para hacer el siguiente plano. Si yo proyecto la línea de abajo, también me doy cuenta que tengo un ángulo bastante cerrado en la parte de abajo. Es decir, este que voy a plantear acá. Miren, si yo hiciera este otro trazo aquí para buscar hacia dónde fuga esto, va a llegar al mismo punto, lógicamente, pero me voy a fijar en el ángulo que me está mostrando
en este punto, en este punto, ¿sí? Este ángulo que es bien cerradito. También voy a fijarme en el ángulo que se forma aquí para llevar la proyección lo más proporcional posible. Entonces, ya sé que la proporción, esta es otra cosa que vamos a ver, la proporción que hay entre la distancia de un punto de fuga del lado derecho, por ejemplo, el que esté más corto, versus comparado con el que está más, o el que está fuera de nuestro alcance, de nuestra visión. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Esa arista que están viendo ahí. Esa es la que yo voy a utilizar para proporcionar la distancia que hay hacia cada uno de los lados. ¿Qué distancia? La distancia que hay de aquí al punto de fuga. Es decir, voy a medir esta distancia que tengo aquí y la voy a proporcionar para saber qué proporción hay entre la distancia del punto de fuga del lado derecho hacia el lado izquierdo. Esa medida yo la voy a llevar hacia el otro lado. Esa misma medida la voy a proporcionar aquí una, dos veces y luego se va a repetir otra vez. Entonces yo puedo tener la misma distancia en proporción repetida diferentes veces acá. En este caso me está diciendo que aproximadamente la distancia sería dos veces y media, casi tres veces mal medidos. Ok, la misma medida que tengo de aquí a aquí es la misma medida que tengo aquí. Mírenlo, una, es un poquito más adelante donde la había puesto, dos veces, casi tres veces exacto. Puedo medirlo con una regla o puedo medirlo con un papelito así. Y si esta es una proporción que tiene que tener el punto de fuga a la izquierda, yo voy a repetir eso mismo tres veces hacia la derecha. Bueno, que mi papel no me da el espacio, entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular el ángulo aquí. Mire, esta línea guía, yo puedo trabajar perspectiva a partir de ángulo cuando necesito proporcionar. Vamos a suponer que yo tengo esta línea aquí, es mi línea guía. Esa línea me está mostrando que hay un ángulo justo aquí entre estas dos líneas. Ahí hay un ángulo. Así como pude calcular el ángulo aquí debajo, ¿sí? Porque está dentro, el ángulo se calcula a partir de la línea de horizonte o de una línea horizontal con una línea que vaya con alguna inclinación. En este caso, nuestra línea guía será esta, una paralela a la línea de horizonte y voy a calcular, ¿qué voy a calcular? Ese ángulo que está ahí. Y más o menos yo diría, bueno, esto está. Entonces yo tengo esta línea guía, pero mi punto de fuga va a quedar muy afuera, demasiado afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a proyectar el ángulo aquí. Entonces, si mi punto es este, entonces el ángulo vendría siendo más o menos este. Y proyecto. El resto es la proporción de cada uno de los lados. Entonces voy a poner aquí una de las caras. La otra se proyecta un poquito afuera. ¿Sí? Calculo las alturas. Entonces una puede ser aquí. Si arriba y la parte de abajo está en la mitad, entonces hacia el punto de fuga. Y aquí tengo la primera pared. Generalmente vamos a estar dibujando con líneas muy delgadas, muy suaves. Mira. Entonces aquí tengo la proporción de arriba. Este punto, que sería la altura del frontón que tiene ahí, la llevo hacia el punto de fuga y aquí ya tengo la parte. Okay. Vamos a mirar bien. Esta se proyecta hacia el otro punto de fuga acá. Calculo la distancia que hay entre el lado derecho y el lado izquierdo. Yo lo puse bastante amplio, podría ser menos ambos.
podría recortarlo por aquí y este también podría recortarlo por aquí para hacer para llevar mejor la proporción, ¿ok? Entonces fíjense que dentro del proceso también es necesario la observación. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero si yo tengo la imagen impresa, yo podría medir esto versus cuánto cabe acá. ¿Sí? Podría calcular esto comparado con esto. Entonces, esta medida yo creo que se está repitiendo por aquí y el voladizo que está mucho más arriba sería más o menos aquí. Ok, bajo. Esta sería la pared de abajo. Igual que calculé el ángulo aquí arriba, yo puedo calcular el ángulo aquí debajo. ¿Sí? Entonces, este ángulo es mucho más cerradito. Tiene que ir hacia allá. Esta altura, ¿cómo sé dónde está este punto? Igual, con una línea recta yo puedo hacer esto, mira. ¿Sí? Y me doy cuenta que la línea está pasando, vamos a poner esta línea por aquí, la línea está pasando por aquí, aproximadamente. Entonces, una línea horizontal que pase por aquí me está dando la altura de este punto. Este punto tiene que ir hacia el punto de fuga, entonces simplemente voy a tratar de llevarlo con la misma inclinación hacia allá, hacia el punto de fuga allá afuera, aquí. Y este hacia el punto de fuga que está adentro. Y ahí ya tengo aproximadamente la proporción del frente de la casa. Esto es más delgado. La puerta, más o menos la altura de la puerta, hacia allá. Y las verticales son verticales. Esta línea solamente está ahí arriba, aquí no se proyecta porque esto está más adentro. Quiere decir que este punto tiene que ir hacia el punto de fuga que está de este lado. Hacia allá. Por aquí corta. Con este, corta por aquí. Este punto, perdón, este punto acá sería la parte interna. Bajo. Este punto va hacia el punto de fuga. Aquí le pongo el otro frente. Este punto baja hacia allá, hacia el punto de la izquierda. Y donde se encuentren, ahí me da el rincón interno, que sería esto. Y aquí tengo los planos. Una cara, esta cara interna, es todo. Si le hago todas las divisiones, pues cada división irá hacia el punto de fuga y las de este lado pues irán hacia ese punto de fuga. 1, 2, 3, 4. Aquí le puedo hacer el recorte, este pedacito que tiene aquí, si esta es la altura, pues va hacia el punto de fuga. Y así vamos haciéndole cada uno de los detalles. Por ejemplo, aquí esto
sube. Puedo saber a qué altura está también de esta manera. Voy a tomar esta línea, perdón, esta línea aquí y aquí en este punto. Y me doy cuenta que tiene que pasar por aquí más o menos. Algo así. Pero este punto va hacia el punto de fuga, quiere decir que lleva esta misma dirección. Aquí hay una esquina. Si hay una esquina, este punto tiene que ir hacia adentro. Este indica que esto es un poquito más alto que la que está. Esta está detrás, esta está más adelante, entonces este borde está un poquito más arriba para que pueda ver este ángulo. El ancho me dice que está más o menos con esto. Aquí. Si tiene un frente, si tiene un frente aquí, que parece que lo tiene más delgadito, ok. Ah, no, no tiene aquí un espesor. Simplemente es el ángulo, el punto que va hacia el punto de fuga para hacer la parte interna. Aquí tiene la ventana y este punto irá hacia este lado para hacer este plano que tenemos aquí donde está la ventana. Bueno, cada detalle, por ejemplo, esto, se le va a ir colocando de la misma manera. Se supone que esto debería venir aquí. Si esta es una esquina, entonces aquí habrá una esquina que va para el otro lado. Para que pueda ver Ok, de esta manera, calculando los ángulos, el dibujo puede tener una mejor proporción. Ok, con líneas horizontales yo puedo darme cuenta dónde está cada cosa. Bien, vamos a quitar esto y voy a ver hasta dónde está o la altura de este punto que tengo aquí. Entonces me doy cuenta que tiene que pasar por donde está la pared, la altura de la puerta. Por aquí se pierde. Ahora, ese punto se sale. Yo podría calcular la distancia que hay de aquí al borde del dibujo que tengo. Y sería más o menos esto. ¿Qué quiere decir? Que como esta línea va hacia el punto de fuga, ¿cierto? Debería venir por aquí, más bajo que la puerta, pero al mismo tiempo, como sale, ella va a ir creciendo hacia ese punto. O sea, vendría así. El piso, también, este punto debe ir hacia el punto de fuga, mire. Hacia el punto de fuga quiere decir que hacia acá afuera viene creciendo. Puedo poner una regla, puedo ayudarme, sí, puedo utilizar cualquier elemento que me ayude a tener un mejor acabado. Este punto también, que es el ancho del piso. Mira, aquí, por aquí.
Y el resto es simplemente el dibujo de las rocas. Aquí yo le puedo colocar todos los detalles que considere. Ok, entonces para concluir, antes de empezar a dibujar, obligatoriamente tengo que revisar en mi modelo cualquier cosa que me dé información acerca de dónde están los puntos de fuga. Esa información me va a permitir que mi dibujo quede mejor proporcionado y que tenga una perspectiva mejor lograda. ¿Cierto? Mire. Entonces, miren, aquí igual que hicimos con los bodegones, ahora les voy a explicar una manera también fácil de hacerlo. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de la gente que no sabe perspectiva o que no sabe dibujar en sí, utilizan cuadrículas. Entonces, yo puedo trazar dentro de mi hoja o dentro de la imagen. Y esto tiene que ver con la proporción. Miren, si no manejo la perspectiva, yo voy a hacer lo siguiente. En la imagen impresa voy a colocar líneas rectas. ¿Sí? No importa si todavía no sé dónde está la línea de horizonte. Esto es dibujando con proporción. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner líneas rectas y esas líneas rectas yo las voy a llevar hasta los bordes de mi dibujo. ¿Sí? Voy a llevarlas al borde de mi dibujo para poder hacer lo siguiente. Bien. Voy a marcar en el borde de la hoja, por ejemplo, en la hoja impresa, voy a marcar estos puntos. No todos, algunos. Por ejemplo, voy a marcar este. También podría marcar otro punto que pase por aquí arriba, con líneas rectas. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte que va a hacer que yo pueda dibujar sin conocer perspectiva. Vamos a suponer que esta es mi hoja y yo voy a proporcionar lo que voy a dibujar midiendo, midiendo en medidas reales, es decir, en centímetros, cuánto ocupa el dibujo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que el dibujo va a ocupar un espacio de 20 por 20 o cualquiera que yo determine, yo lo que voy a hacer es que voy a poner esas medidas en mi papel. Un ejemplo, si yo digo que quiero este encuadre para mi dibujo y mi hoja mide 27 por 30 aproximadamente, que es el tamaño carta, yo voy a poner esa proporción aquí.
pero vamos a suponer que la ponga así. Esto sería mi proporción tamaño carta, ¿ok? Pero yo no quiero que quede pegadito a los bordes. Entonces yo haría esto. Esta sería mi proporción tamaño carta. ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a poner una medida real a le voy a poner una medida real a cada uno de estos bordes, a cada uno de los lados que tiene ese esquema que dice ahí. Es decir, voy a ampliar. Le voy a poner una medida a esto, y le voy a poner una medida a esto que está aquí, y le voy a poner una medida al otro lado también, proporcional a la hoja. Y después simplemente tengo que hacerlo tal cual lo tengo en la hoja. Por ejemplo, si esta es la proporción del dibujo, entonces en mi hoja yo haría lo mismo. En mi hoja yo haría lo mismo. Si esta es la proporción que tengo allá en el dibujo. Y el dibujo me está diciendo que la parte más baja de mi modelo llega aquí, en proporción, esta distancia que hay de aquí a aquí es la que tengo aquí en el espacio que queda entre el borde de ese rectángulo, y también voy a hacer lo mismo con la parte de arriba. Digamos que lo que voy a hacer es ampliar, ¿sí? Voy a medir este espacio que tengo aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, en proporción. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la proporción de este rectángulo sea exactamente la misma proporción que tiene mi hoja completa, mi papel completo en el que yo voy a dibujar. Pero digamos que lo voy a hacer aquí. Entonces yo digo, tiene que quedar aquí, esta parte en la parte de abajo, y arriba tiene que llegar hasta aquí. Lo mismo voy a hacer con los laterales. Entonces, yo puedo poner una línea que vaya aquí. Esto se llama encuadre. Cuando estamos trabajando dibujo artístico de manera que, voy a poner esto más lejos para poder moverlo, que se mueva solito. Entonces, este va a ser el encuadre. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta lo siguiente. Este espacio que hay de aquí a aquí y el espacio que hay de aquí a aquí. ¿Qué me quedó? Me quedó este cuadrado que es la proporción del dibujo completo. Entonces, proporcionalmente, yo creo que la casa ocuparía de aquí, perdón, la casa ocuparía este espacio, porque la proporción es más o menos, y este espacio acá. ¿Ok? Quiere decir que todo el dibujo estará en este pequeño cuadrado. Y lo mismo, sigo buscando proporciones. Por ejemplo, quiero saber dónde está este punto. Y si este es mi cuadrado, que es este espacio que tengo aquí, ¿sí? Que es el espacio que tengo aquí. Entonces, este punto está hacia la derecha, ¿sí? Hay más espacio hacia la izquierda que hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, estaría por aquí. ¿Dónde? Aquí arriba. Lo mismo, voy a calcular ángulos. Voy a calcular alturas. Ahora, ¿dónde está este punto? Con relación a todo el cuadrado, está más o menos a la mitad. Entonces, si este es mi cuadrado, ese punto estará más o menos a la mitad. ¿Dónde? Aquí. Proyecto. De la misma manera, aquí ya busqué este triángulo. ¿Cuál triángulo? Ese triángulo que se está formando aquí.
Entonces, a veces nosotros vamos a dibujar observando las figuras geométricas que se están formando entre mis líneas imaginarias, que serían estas, que en el caso de si tengo la imagen impresa, puedo hacerlo tal cual como estoy haciendo aquí. Estos serían líneas que tú le vas a pasar encima a tu imagen. Son líneas guías y es para evitar tener que hacer todo un proceso de cuadriculado en ambas partes. Y es también el proceso que te va a ayudar a que puedas calcular mejor, a que puedas ver y proporcionar sin tener que hacer cuadrículas ni nada de ningún proceso extraño. Entonces, ¿ahora qué calcularía? Mire, ahora calcularía esto, este triángulo que tengo aquí, este ángulo que tengo aquí. ¿Hacia dónde llega? Entonces yo podría trazar una línea recta aquí y veo que esto y este punto están más o menos a la misma altura, ¿cierto? Aparentemente están a la misma altura. ¿Ok? Miren, aparentemente están a la misma altura. Es decir, este punto y este punto prácticamente están en una línea recta. Si lo tengo aquí, hago lo mismo. Ahí va. Y ya tengo el ángulo nuevamente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo puedo calcular todos las distancias y los ángulos sin necesidad de tener que hacer el proceso de perspectiva y sin conocer perspectiva. También hago lo mismo con este punto. Ahora, ya tengo, miren, si yo proyecto, si yo tengo a escala, miren, si yo tengo escala, yo proyecto y efectivamente mi punto de fuga estará por acá, fuera de mi hoja. Esta es mi hoja, estará por acá, lejos. Y si proyecto esto, está cerca, tal cual como lo vimos en este ejercicio, en esta explicación. Uno está cerca y el otro está muy lejos. ¿Ok? Entonces, sin necesidad de que sepamos de perspectiva, la proporción nos puede ayudar a, a dibujar una perspectiva sin necesidad de conocer ni de saber dónde están los puntos de fuga. Sí. O sea, prácticamente lo que hacemos es simplificar el proceso, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido cómo lo puedo hacer a partir de proporción con líneas guías, calculando ángulos o haciendo el análisis dentro de mi imagen impresa para saber a qué distancia aproximada está cada punto de fuga, si está cerca de mi objeto o si está lejos. Bueno, otro ejemplo, otra cosa que podemos hacer para calcular o para dibujar en perspectiva sin conocer, sin conocer todo el proceso de la perspectiva es este que les expliqué acá. Este. Esto es lo más sencillo que hay. Utilizar líneas guías verticales y horizontales. Así de fácil.